Pero quiero que te quedes clara, al menos para conocer un poco esta historia que viene a continuación, que nos lleva a Venecia. Luego Nacho, en la tercera hora, nos contará una historia de un extraño cráneo que ha aparecido con invocaciones satánicas de hace muchos miles de años, que ha dejado a los investigadores y arqueólogos alucinados. Es un cráneo con ciertas manufacturas y que tiene que ver con lo diabólico en el mundo judaico. Pero ha habido otro cráneo que nos ha llamado mucho la atención y que esta semana ha salido a la luz, se ha desenterrado en una fosa común en Venecia, ni más ni menos. Hace poco estábamos allí. De nuevo Joan Solés, que ha estado pluriempleado para Milenio esta semana. Joan Solés tenía los últimos datos y ahora comentamos más. Vampiros, sí, como tantas cosas, leyendas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué este cráneo ha aparecido así? Buenas noches. El cadáver de la mujer del siglo XVI con el ladrillo encajado entre las mandíbulas ha sido hallado en una fosa común de Lachareto Nuovo, una isla de la laguna que fue hospital cementerio de Venecia en tiempos de las grandes epidemias que azotaron media Europa hasta el siglo XVII. En aquella época se atribuía la propagación de la peste negra, por ejemplo, a vampiros, muertos vivientes, comedores de mortajas, como demostrarían los cuerpos revueltos en sus tumbas que a menudo hallaban los sepultureros. En realidad, la mayoría eran seres humanos que, considerados muertos, habían sido enterrados vivos, o resultado de la descomposición de cadáveres que por entonces no se comprendía todavía. En cualquier caso, leyendas antiguas explicaban el fenómeno como acción de vampiros, que el poder político, en ese caso la Inquisición en el mundo cristiano, se encargó de perseguir. Conocemos todo ello por la amplia documentación de los inquisidores que reflejaban en sus actas detalles macabros y descripciones muy precisas de los procesos post-mortem. La mujer supuestamente vampiro hallada en Venecia no sería más que una víctima de estas persecuciones en vida o de conjura en la muerte. La importancia de su hallazgo, sin embargo, radica en la reconstrucción por primera vez del ritual de exorcismo del vampirismo y ayuda, sin duda, en el estudio de la leyenda de los vampiros. ¿Qué sabemos más de esta especie de profanación ritual en Venecia, ni más ni menos? Siglo XVI. Pues fíjate, sabíamos que en el siglo XVI a estos supuestos vampiros los temían mucho porque al parecer abrían las fosas comunes que había en Venecia para echar a más cadáveres que habían perecido por la peste, porque esto eran víctimas de la peste, que estaba además diezmando la ciudad de Venecia. Y lo que se sabe es que esos enterradores en muchas ocasiones encontraban cadáveres con los vientres hinchados, con los sudarios a veces como comidos. Les llamaban incluso no vampiros, sino devoradores de sudarios, porque parecía que los propios muertos se comían sus propias mortajas. Cadáveres masticadores, decía José Luis Cardero, el antropólogo. Pues lo que pasaba era todo que eran fenómenos de la hinchazón, de la putrefacción, y ellos lo identificaban con fenómenos vampíricos, con fenómenos que llevaban a pensar que por las noches esos cadáveres se levantaban, que como tenían sangre por la boca, por las fosas nasales y con todo el vientre hinchado también de manera sangrienta, pues pensaban que se alimentaban verdaderamente de sangre, pero lo que era en realidad era putrefacción. Y se sabe que a esta mujer sí que la metieron el ladrillo en la boca para que no comiera o no pudiera sorber nada más de esa supuesta sangre que sorbía por las noches. Se sabe que fue después de muerta y que además le rompieron varios dientes al introducirle ese gran ladrillo en la boca. Juanje, tú que has estado siguiendo la pista del misterioso Lajos Gula, esto nos lleva casi de Italia a Rumanía, ¿eh? Sí, es lo que yo he leído la misma noticia de Carmen y hay cosas en las que no estoy de acuerdo. O sea, realmente, como siempre, Carmen. O sea, es que tú y yo no podemos estar de acuerdo nunca en la vida. Quiero leer un informe que se escribió en 1755 por el médico de cámara de la emperatriz María Teresa de Austria, y dice así, literal, en 1755: la ceremonia que se llevaba a efecto estaba dirigida por el guadlaj, o sea, por el juez del lugar, hombre generalmente muy experto en vampirismo. Se clavaba un palo aguzado en el pecho del vampiro hasta atravesarle de parte a parte. Después se le cortaba la cabeza. Se quemaban los restos y las cenizas eran arrojadas a una fosa o a una corriente de agua. Interesante, pero esto era Rumanía.
Esto era el mejor médico de Holanda, Holanda. No, esto era en Rumanía. El mejor médico de Holanda, Gerard van Swieten, contratado para reformar la Universidad de Medicina de todo el Imperio Austrohúngaro, que ante una serie de casos que escandalizan a la población, tiene que enviar a 2 médicos si él viajara a Transilvania, y una de sus conclusiones en este informe, y leo literalmente: el vampirismo se adquiere fácilmente. Esto lo que estoy leyendo se leyó en Belgrado, en la universidad, en el siglo XVIII. El vampirismo se adquiere fácilmente y es contagioso como la roña. Sostienen los entendidos que un cadáver de vampiro infecta en breve tiempo a todos los cuerpos enterrados en el mismo cementerio. Si no se destruye enseguida el primero. Y además comenta 2 cosas que lo voy a decir muy rápidamente. Los extraordinarios hechos observados pueden resumirse en 2 puntos principales. El mejor médico del Imperio Austrohúngaro: que los cadáveres de estos magos póstumos o vampiros no se corrompen, sino que se conservan enteros y sin rigidez. Punto número 2, que tales vampiros inquietan y atacan a los vivos mediante apariciones, estrangulaciones, ruidos y absorciones de sangre. ¿Pero se sabe si la cabeza estaba sola o no se sabe? No. Apareció en una fosa común. Podían estar el resto de sus huesos perfectamente también en esa misma fosa. Lo que pasa que lo que ha llamado la atención ha sido ese cráneo con esa piedra introducida. Nunca había visto una foto así. Nada, es cierto, además es que estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Claro, estamos hablando del siglo XVI en Venecia, claro, y de las supersticiones en textos que hay de la época y que ya hablaban de este ritual, y estamos hablando del siglo XVIII en Rumanía. Y Clara no sé qué quiere decir que está... Sigo diciendo que el vampirismo viene mucho antes. Yo quiero decir una cosa. Gótica, ¿no? Claro, voy a decir una cosa en favor de lo que está diciendo Carmen. Tengo que disentir, no es que disienta, muy mal. No es que disienta, pero quiere decir que nos gusta la información, que había muchos sistemas para impedir que el supuesto vampiro volviera a la vida, volviera a salir, a cometer sus fechorías, y en ciertos lugares se los enterraba de pie. No se les destruía ni se les quemaba, aunque también se hacía eso que tú has comentado. Boca abajo, para que no pudieran, en el momento de despertar, no supieran hacia dónde dirigirse, y no pudieran salir. Lo que quería decir es que el tema del vampirismo viene desde hace miles de años. Por supuesto. Desde textos que tengo, por ejemplo, aquí de la antigua Sumeria, o sea, de hace 5.000 años. Sí. Demonios que chupan sangre desde los primeros códigos de la humanidad. Sí. Lo que pasa que es curioso que un documento así no lo supiéramos, no nos encontrásemos con él hasta ahora. Por cierto, Juanje, del Ajos Gula no sabemos nada, ¿no? El Ajos Gula es que hay que ir a investigarlo a Rumanía en condiciones. El Ajos Gula hay que investigarlo en Rumanía. Lo haremos. Clara, compañera, que ha sido un auténtico placer.